Pasen. Bienvenido. Ven, acércate. Queremos recordarte algo. Eres amado, amada por el Señor, y hoy nuevamente tiene algo importante que decirte. ¿Estás listo? ¡Acompáñanos! Buenos días, amada familia, ¿cómo están en la mañana de hoy? Qué bueno escuchar eso. El día de hoy, nuestro pastor Gio, Liz y parte del equipo se encuentran en el Encuentro Alma, que es para parejas. Así que queremos también tener un tiempo especial para orar por ellos, para orar por este encuentro que se está haciendo ahorita mismo. Y también quiero recalcar los anuncios que este jueves a las 7:30 vamos a tener una noche de sanidad que va a estar muy linda. Y el domingo de resurrección vamos a tener una celebración también muy especial a las 6 de la mañana. Les esperamos y también si quieren venir y traer algo para compartir para el desayuno, también son bienvenidos. Así que les esperamos para eso. Y antes de orar por el pastor Daniel Oliva que va a compartir el mensaje, quisiera que todos nos paremos y podamos orar por él y también podamos orar por Alma. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te queremos también dar gracias, Padre, por el Encuentro Alma que se está haciendo en este momento, Señor. Te pedimos que tú pongas esa paz, esa unión, ese espíritu de amor que tú quieres para las parejas que están viviendo, Señor. Que tú seas hablando a cada uno de ellos. Sabemos que la semilla ya ha sido plantada, Señor, y queremos que tú la sigas regando, Señor. Queremos ver milagros, Señor, en las relaciones, en los matrimonios de esta tu iglesia, Señor, de este tu pueblo, de tus hijos. Te pedimos, Padre, por este encuentro. Te pedimos que tú pongas sanidad, que tú pongas restauración, y que, Padre, todas las mentiras que el enemigo pueda tener en esas relaciones se vayan, Señor, y solo escuchen tu verdad, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos. La mañana de hoy también te quiero pedir por el pastor Daniel, Señor, que trae el mensaje, que tú bendigas su vida, Señor, que tú bendigas todas las palabras que él va a decir la mañana de hoy, que tú seas hablando a través de él y que esa semilla, Señor, igual que sea plantada el día de hoy, que tú la riegues durante los días que vienen, Señor, durante las semanas y meses, Señor. Que tu Espíritu Santo actúe con poder en la vida de Daniel. En el nombre de Jesús, amén. Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, perdón. Estamos ya 12:26. Doy gracias a Dios la oportunidad de estar en este día con ustedes. Gracias a la invitación del pastor Gio y del equipo. Y como siempre digo, para mí es un motivo de bendición y de alegría estar acá. Estamos con la serie Prende tu luz, que es un recorrido por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es interesante porque el título que se le puso a la serie nos habla de una orden. Prende la luz, es un verbo en imperativo. Según el Evangelio de Mateo, según el Evangelio de Juan, Jesús es la luz del mundo, pero el mismo Jesús llama a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, y les dice que ustedes son la luz del mundo.
sea, esa relación entre el discípulo o creyente y el Señor es la que genera esa luz. Cuando Pablo escribió esta carta, la iglesia de Corinto, que él mismo había fundado, estaba pasando una serie de situaciones bastante conflictivas. Habían habido, al poco tiempo de salir Pablo, divisiones. No es que se había roto la comunidad y se habían dispersado en diferentes espacios, sino que eran divisiones internas. La primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 10, dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros soy de Cefas, y aún otros: yo soy de Cristo. La iglesia estaba viviendo su fe en una ciudad conflictiva, difícil, con muchas corrientes de pensamiento que confluían en ese gran puerto que era Corinto. Una ciudad importante, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, cabecera provincial, pero a la vez también ciudad portuaria, donde, como aún hoy pasa, todo llegaba y todo tenía influencia. Entre ellos habían llegado estas religiones que se conocen como religiones de misterio, que se basaban en enseñanzas de maestros de sabiduría. Parece ser que al poco tiempo de haber salido el apóstol Pablo, alguna de esas ideas se filtró dentro de la comunidad cristiana y empezaron a generarse bandos por liderazgo. No la idea de que estaban líderes peleando por la autoridad dentro de la iglesia, sino más bien maestros que querían enseñar una diferente y más profunda sabiduría para llegar a conocer más a Dios. Por eso Pablo dice, hay algunos que dicen soy de Apolos, otros que soy de Cefas, otros que soy de Pablo, y algunos que llegan, y estas son palabras mías, hasta la locura de decir soy de Cristo, como si Cristo fuera uno más entre varios. Eso había generado en la iglesia cierta tendencia soberbia, una práctica casi autorreferencial de la iglesia, grupos que se habían creído que estaban más allá del bien y del mal, y esos temas los va a tratar Pablo en todo el desarrollo de la carta. Pero la sección que toca hoy, según se me pidió que trabajáramos, son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Por razones de tiempo, obviamente, no vamos a poder hacer lectura de todo el texto, ni tampoco hacer una cuestión verso a verso, o párrafo a párrafo. Pero se lo dejo para que usted lo pueda leer en su casa y pueda tener algunos insumos en este día como para encontrarle el hilo conductor a esa sección. Pero antes de entrar al texto, déjeme contarle una historia. Hace tiempo, mucho tiempo, fui a un parque de diversiones. Hace ya rato que no voy al parque, a un parque de diversiones. Y me encontré con que en algunos juegos había un cartel que decía solo niños. Y al lado del cartel había como una figura de madera, como un arco, un espacio delimitado por un marco que indicaba cuál era la medida de la persona que podía entrar en ese juego. Me tocó ver en ese momento que muchos padres
se pagaban el boleto, acompañaban a los hijos a la fila, pero se quedaban afuera. No entraban a la diversión, no entraban a la atracción. Porque para entrar tenían que pasar por ese marco, tener la talla suficiente para pasar por ese marco sin tener que agacharse. Salvando las distancias, comparando un poco el reino de Dios del que nos habla Pablo a través de todas sus cartas, el reino de Dios también tiene una talla a la cual entrar, o por la cual se nos va a medir a todos y a todas. Es la talla de Jesús. Esa talla es el modelo de Jesús. Pablo no lo dice en esos términos, pero sí podemos ver que en sus cartas, y especialmente en 1 Corintios, Pablo describe un modelo de creyente que es el que debe ser formado y que debe conformar nuestra propia identidad. Y en los capítulos 5, 6 y 7 trata algunos temas que hacen al diálogo permanente de la iglesia con su contexto. Si usted lo revisa, va a encontrar que en los capítulos 5, 6 y 7 se habla de inmoralidades sexuales, se habla de dificultades judiciales y se habla de el matrimonio y otro tipo de estado en el que viven los creyentes. Porque la idea que está detrás de la carta es que los cristianos y las cristianas pertenecemos a un cuerpo mayor como este, que es el cuerpo de Cristo. Los domingos o cualquier día ustedes se van a reunir el jueves para tener esa celebración de Semana Santa donde orarán por los enfermos, y ahí está reunido el cuerpo de Cristo. Pero a la vez los creyentes tenemos un cuerpo, este cuerpo, su cuerpo, cada uno particular. Y tenemos opciones de vida. Y en todas esas instancias, el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo y las opciones que tomemos para nuestra vida, la meta es reflejar la identidad de Cristo. Estos capítulos tienen que ver con un sentido identitario de la iglesia. Cuando la iglesia y los creyentes en particular perdemos de vista nuestra identidad del reino, de pertenencia al reino y de reflejo de la presencia de Cristo, se producen serias distorsiones. Puse en la segunda lámina una especie de gráfico. En el centro, uno de los lemas de esos líderes de grupos o de partidos o de bandos que muestra la total arrogancia y soberbia en la que habían caído. Soy libre de hacer lo que quiera, cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, verso 12. Ahí me equivoqué yo, perdón. Pero esa frase, soy libre de hacer lo que quiera, o como diría la versión Reina Valera contemporánea, todo me está permitido, estaba en el meollo de la discusión. Pablo no solo había recibido información de las divisiones por la familia de Cloé, que según parece ser era una de las lideresas de la iglesia de Corinto. Le mandó decir por carta a donde se encontraba Pablo, Pablo está pasando esto y esto, sino que también recibió por carta algunos detalles más de lo que estaba sucediendo. Esta frase, todo me está permitido, era como el leitmotiv de aquellos que creían haber alcanzado un grado de iluminación especial por la unión con Cristo,
que los liberaba de todo comportamiento ético y de todo comportamiento moral en su vida de relación. Pero junto a eso puse dos esferas. Capítulo 1, verso 5 al capítulo 6, verso 20, donde trabaja Pablo la conducta en el cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 7, lo que Pablo espera y recomienda a los creyentes sobre el matrimonio y otros estados civiles. Vamos a hacer una breve recorrida por los capítulos. Capítulo 5, en los versos 1 al 13, si pasamos a la otra lámina, nos vamos a encontrar que Pablo está enfrentando esa condición de autosuficiencia y soberbia de los bandos que estaban afectando a la iglesia de Corinto. Bandos que ya había anunciado al inicio de la carta. En el capítulo 3 trata el tema de los bandos cuando trata el tema de los diferentes tipos de liderazgo y de ministros que han estado trabajando ahí, y llega al punto de decir que todos debemos ser vistos o deben ser vistos como siervos del Señor, sin un orden de preeminencia para poder zanjar la discusión y zanjar el conflicto. Pero llega a decir en 1 Corintios 4:18, pero algunos se creen muy importantes y creen que nunca iré a visitarlos. ¿Por qué? Porque cuando vaya Pablo a visitarlos aplicará disciplina y tomará medidas. La soberbia es uno de los riesgos que afecta a la vida cristiana. Y afecta como cuerpo de Cristo cuando hay comunidades que desarrollan ese síndrome de ser la mejor y la única representante del reino en su sector. Pero también puede afectar a personas en particular. Y una de las cosas que generó esa actitud soberbia en Corinto en ese tiempo, y corremos el riesgo de que se genere hoy, es que nos lleva a la tolerancia de inmoralidades o prácticas que distorsionan la vida cristiana. El caso de 1 Corintios capítulo 5, versos 1 al 13, es, según las palabras de Pablo mismo, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Una relación totalmente irregular, una relación que desde el judaísmo estaba prohibida según Deuteronomio 22:30 y que desde el sentido común más básico de cualquier sociedad civilizada no sería aceptada. Pero sin embargo, Pablo dice, ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Entramos en un tema difícil, que es el tema de la disciplina, que es el tema de la capacidad que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo de discernir dentro de su propia membresía o de su propia feligresía y poder juzgar para poder llevar a cabo una corrección necesaria. Sé que hablar de disciplina no es agradable en estos tiempos. No es lindo. Porque hablar de disciplina eclesiástica significa hablar de que todos y todas los que conformamos el cuerpo de Cristo reconocemos en el cuerpo una autoridad para regular nuestros comportamientos. Dejo claro algo. Yo estoy convencido, a lo largo de todos los años de vida cristiana que llevo, que la autoridad de la iglesia sobre mi vida llega hasta la puerta de mi casa. Llega hasta la puerta de mi casa. ¿Qué quiero decir con esto?
que yo no puedo aceptar, ni como miembro de una congregación, ni como pastor de una congregación, que tengo el derecho de meterme en el funcionamiento privado de la vida familiar. Mucho menos meterme en lo que sucede en la vida íntima de las personas. No tengo derecho. Eso corresponde y cae al ámbito de lo privado y lo personal y la relación personal de cada creyente o cada persona con Dios. Personal y privadísima. Pero eso no implica que si bien lo que se está hablando acá en el capítulo 5 no tenga la iglesia una voz que te va a decir algo. Cada quien opta y decide vivir su vida de acuerdo a su leal saber y entender. Aún teniendo la Biblia, teniendo la enseñanza bíblica, teniendo pastores, teniendo maestros, teniendo consejeros, siendo miembros de grupos pequeños o de cómo se organiza la iglesia. En el fondo, la aceptación o no de la autoridad de la palabra de Dios es algo que cae en el ámbito de la esfera de lo personal. Pero sin embargo, eso no obsta a que la iglesia tenga que intervenir y tomar acciones en situaciones que se desbordan y se descontrolan. El caso de 1 Corintios 5, Pablo está haciendo eso. Pablo está emitiendo un juicio y una decisión sobre la vida de quien ha caído en un pecado moral aberrante. Dice 1 Corintios 5, verso 3, yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, entreguen a ese hombre a Satanás. Y aquí no entra en juego un pase mágico ni una película de terror. El término entregar a Satanás no quiere decir otra cosa que excomulguen a esa persona de la comunidad. Sáquenlo de la comunidad. Porque, como dice más adelante en el verso 9, ya les he advertido que no se junten con los libertinos, que no son los de afuera, sino son los de adentro. No me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos. Y llega al punto de decir, con esa gente ni siquiera coman juntos. Creo que esta es una de las cartas más duras del apóstol Pablo. Gálatas es dura en general. Empieza Gálatas con unas palabras muy fuertes. Pero en el tratamiento pastoral vemos acá la necesidad de firmeza en decisiones que deben tomarse cuando las cosas se desbordan. Quizás aquí no estemos pasando esto. Quizás hoy sea muy difícil encontrar una situación similar. Pero tenemos otras situaciones en las cuales tenemos que intervenir. Y no lo digo en términos de la Iglesia Alianza Puembo, lo digo en términos generales de lo que nos puede suceder. En estos 2 años de pandemia, hemos visto crecer los índices de violencia intrafamiliar en forma exponencial. Hemos visto crecer el índice de abusos contra niños, niñas y adolescentes en una forma dramática. También han crecido los embarazos adolescentes. También han crecido prácticas de maltrato físico disfrazado de disque disciplina sobre los hijos, las hijas y en algunos casos hasta las esposas. ¿La iglesia tiene que decir algo sobre eso? Sí, tiene que decirlo. Pero se contradice entonces, pastor, porque usted dijo que lo que pasa dentro de las puertas de la casa para adentro es privado. Sí, es privado.
pero no cuando viola la ley. No cuando vulnera la integridad de otra persona. No cuando afecta al cuerpo de Cristo, porque un miembro que es dañado por el abuso de alguien de autoridad superior se convierte en una herida en el propio cuerpo. San Pablo mismo, en un texto que llegarán cuando sea el momento, por 1 Corintios capítulo 12, dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. No es posible vivir en una relación de comunidad de fe donde se reúne el cuerpo de Cristo en forma sana si es que uno de los miembros está siendo víctima de abuso, maltrato, humillación, agresión o cualquier tipo de vejación. Y la Iglesia tiene el derecho, la autoridad y hasta la obligación dada por el Señor de tomar intervención. Cuidado, la soberbia no nos lleve a mirar a otro lado. No hay experiencia espiritual, no hay éxtasis en una reunión de oración, no hay revelación que se descubre en un estudio bíblico que nos lleve a obviar lo que debemos hacer como iglesia. El cuidado de nuestros miembros, el cuidado de la ética y la moral representada por nuestra feligresía es también parte constitutiva de la identidad cristiana. Pasémonos al otro tema. Capítulo 6. Somos un cuerpo. Si en el capítulo 5 veíamos cómo movernos dentro del cuerpo, capítulo 6, Pablo pasa a desarrollar lo que sucede en la vida del creyente, tanto como cuerpo individual, como también persona en relación con los demás. Los primeros 11 versículos tratan el tema de cómo la iglesia debe generar espacios de diálogo para el tratamiento de los conflictos internos. Capítulo 6, verso 1 dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro dentro del mismo cuerpo de Cristo, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? Versículo 5. Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de incrédulos. Teniendo como contexto esta división de la comunidad en bandos de los que habían alcanzado una sabiduría mayor, bandos de los que estaban en una posición socioeconómica más holgada en relación con los otros, que eran casi sobrevivientes a nivel de la artesanía o aún esclavos mismos. Se supone, según lo que se estudia del texto, que lo que estaría Pablo tratando es esa lógica de alguien en una condición pudiente fue víctima de la sustracción de algo, de un robo o de una defraudación por un hermano o hermana de una condición social más baja. Y esos que estaban en posición de poder, en lugar de llevar el tema a la iglesia para que sea tratado como un conflicto entre hermanos, lo llevaron ante un juzgado secular. El problema no es que el juzgado abocara conocimiento del caso, sino lo que se había sucedido, el problema radicaba en que se había obviado
el tratamiento fraterno de la situación. Es cierto que hoy por hoy estamos en otro contexto, hoy por hoy estamos en una relación mucho más civilizada, porque tenemos tribunales, tenemos jueces, y quien se considere estafado y defraudado tiene todo el derecho de salir a buscar el resarcimiento de su daño. Pero aún en ese punto, el apóstol llega a recomendar algo que está en el espíritu de Jesús. En Mateo 5:48, Jesús habla y recomienda el que aún si uno sufre una pérdida, la asuma sin buscar revancha, pensando en el beneficio del reino. 5:48. Perdón, 5:38. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Es el desafío de Jesús de vivir una ética diferente. Es el desafío de Jesús de vivir en una comunidad donde se prioriza una relación de amor que genera diálogos y resolución de conflictos. La resolución de conflicto a punta de machete no es resolver el conflicto. Es ver quién es el más bravo y el que tiene el machete más grande. Y eso lleva solamente a un camino, que es el de la barbarie institucionalizada. Y lo estamos viviendo como sociedad. Lamentablemente lo estamos viviendo como sociedad. Y no tiene que ver solo con una porción de la población que lo vive. Cuando alguien escucha hablar de machete, piensa en el Montubio, que volando machete para cortar caña, lo mismo vuela machete para cortar cabeza del que lo ofendió. Podemos pensar también en el Azuayo, que vola machete dentro de una penitenciaría y corta cabeza del que está molestándole, o solamente para fijar posición y marcar territorio. O puede ser que nos suceda nomás acá en la Tacunga. Y estamos hablando de los 3 perfiles de la población ecuatoriana, sin contar a los insulares, porque ellos, como no usan machetes, se pelean con las tortugas. ¿No? Pero una sociedad donde se prioriza la resolución por la fuerza es una sociedad que no tiene salida. Porque solamente el conflicto se va a resolver con la intervención de alguien más fuerte, más grande, más impositivo. Y lo mismo sucede en esta relación de iglesia que se está viviendo acá. Una iglesia donde el clima de convivencia es tan malo como era el de Corinto, era imposible evidenciar diálogo. Viéndolo desde el desafío pastoral de Pablo, generemos espacios de diálogo y de convivencia armónica, aún en medio de las diferencias. Y podremos tener un espacio donde haya intermediación, mediación, juicio valorativo de acuerdo a criterios que son superiores en lo ético que muchas de nuestras leyes. Echa la ley, echa la trampa, se suele decir hoy en el ámbito judicial. En el reino, echa la ley, se hace la ley por el amor, no por el mandato impositivo. Podemos desarrollar esos espacios. Hablábamos hoy entre un café, entre culto y culto. Podemos desarrollar esos espacios a forma de ministerios
no sé si manejan el término ministerios en la iglesia, no lo he hablado, no he hablado, conversábamos de otras cosas, pero podríamos pensar en desarrollar una forma de ministerio donde se priorice la capacitación en mediación en situaciones de conflicto. Si hasta la Cámara de Comercio de Quito tiene esa instancia, ¿por qué no desarrollarlo desde la iglesia? Espacios de mediación, de resolución. Y en los casos donde haya dolo o donde haya peligro de vida, intervenimos, damos llamado y damos espacio para la intervención de las otras instancias que tienen que intervenir. Pero si son cuestiones de malos entendidos, son cuestiones que pueden solucionarse con un diálogo y acuerdos proactivos, ¿por qué no desarrollarlo? Yo creo que esta iglesia es un ejemplo de ámbito de convivencia, de lo que la conozco y conozco sus líderes. Se busca un espacio de convivencia donde se acepta al otro con sus posiciones diferentes. ¿Por qué no desarrollar más amor que genere más espacios de diálogo? Quizás, estoy seguro que ese quizás es sí, ustedes tienen suficientes espacios donde se muestran el amor. ¿Tenemos los suficientes espacios de diálogo? Ustedes tienen líderes que están capacitados para poder ser mediadores. ¿Por qué no buscar esos espacios de apoyo entre nosotros, pero que también pueden servir de modelos para la comunidad inmediata? Una iglesia donde está puesta, no está puesta porque se le ocurrió a alguien en un plan estratégico. Soy convencido que una iglesia que se abre y perdura está ahí porque Dios tiene un plan para esa iglesia. Ser una puerta de luz, una casa donde brille la luz del Evangelio que ilumine y ayude a disipar las tinieblas de alrededor. ¿Podríamos soñar en eso? Pablo lo plantea. No, el mío, tengo una alarma que me suena siempre a la 1. Y es hora de ir terminando. En el capítulo 7 nos encontramos con uno de los capítulos más complicados de la carta. Si usted pensaba que 1 Corintios 12, donde hablaba de los dones espirituales, era difícil, eso es sencillo comparado a lo que enfrentamos en el capítulo 7. Pablo parece que tenía una lista así acá de temas que le habían consultado y acá tenía un montón de pergaminos con los que estaba escribiendo. La carta de Corintios es interesante porque nos muestra que hubo mucho intercambio entre el apóstol y su iglesia. En el mismo capítulo 5:9, por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. ¿Qué carta? ¿Qué carta? Ay, no, que se le perdió al correo. Ah, con razón Lenin tuvo que cancelar el correo porque no servía para nada. Okay. No, mentira, Lenin no estaba todavía ni en pañales. Las cartas a los Corintios, suponemos, siguiendo la lógica de la investigación, que la primera la que tenemos nosotros como 1 Corintios en realidad ha sido la segunda. Y la que tenemos como segunda es un compendio de tercera y cuarta. No se preocupe, sigue siendo palabra de Dios, así que no se complique la vida. Solo se lo comento. A mí me gusta a veces complicarle la vida a la gente. Capítulo 7, miren, y lo digo por esto. En cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, otra vez Chloé tenía todo, iba anotando todo. Recibió Pablo una carta con temas a tratar. Imagínense esto. En cuanto a los temas que ustedes me escribieron, ¿sobre quién votar en las próximas elecciones? No. ¿Sobre si es bueno ser vegano o ser carnívoro? No.
lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. ¡Wow! Ya está. Estaba solo Pablo, encerrado en una celda. Ya tenía audiciones, visiones, estaba ya delirando el hombre. Fíjense, lo mejor sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Es un capítulo sumamente difícil porque está lleno de situaciones contextuales propias del tiempo de Pablo. ¿Cuál era la primera cosa contextual? La convicción del inminente retorno de Cristo. Pablo estaba convencido que no terminaría su vida sin ver volver a Jesús. Poquito tiempo antes, unos 10 años antes, Pablo escribió la famosa carta a los tesalonicenses, la primera Tesalonicenses. Y allí Pablo desarrolla su pensamiento sobre el retorno de Cristo y cuál va a ser su convicción. Y llega a decir con solvencia, y primero resucitarán los muertos en Cristo, y entonces los que hayamos quedado, incluyéndose él mismo en la movida, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Esa realidad es la que está cruzando también este capítulo 7. Pablo asume su rol como hombre de fe, misionero, apóstol, pastor, líder eclesial, célibe. Célibe. Verso 7. En realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, solos, porque su vida había sido consagrada a una tarea que era la predicación del Evangelio y la misión, recorriendo el mundo. Pero también es consciente que si alguien no puede dominarse, que se case. También es consciente que a cada uno el Señor le ha dado un don conforme a la capacidad de cada uno o cada una. ¿Cuál es el centro de todo esto? El centro es disfrutar la vida con principios, con ética, con moral, sabiendo que no nos pertenecemos y que la salvación no es solamente un efecto interior y privado, sino que debe generar un comportamiento ético y moral consecuente que refleje la imagen de Cristo. El desafío cristiano, el desafío de la vida cristiana no es modelar el pensamiento de tal o cual líder, sea un apóstol, sea un pastor, sea un sacerdote, sea un rabino, sea un imán, sea lo que sea, sino es reflejar la identidad de Jesús. Por eso decía yo que la talla a la cual estamos llamados a llegar no es la necesaria para pasar por la puertita para entrar al juego en un parque de diversiones. Es la talla de Jesús. Y lo que está en juego en esta comunidad de Corinto, como puede estar en juego hoy, mañana, espero que nunca, pero puede sucedernos en esta iglesia, lo que está en juego es el carácter identitario nuestro. Perdemos de vista quiénes somos cuando no reflejamos lo que hemos experimentado internamente hacia afuera. Hay una cosa que ustedes hicieron, creo que la semana pasada, lo vi así en fotos en redes sociales. La semana pasada tuvieron bautismos. Fue esta semana que pasó, ¿no?
tuvieron bautismos. El sábado, ok. Y a mí me encantan los bautismos. Yo me alegro cuando veo que en una iglesia se celebran bautismos. Porque lo que sucede en el bautismo, además de ser un motivo de fiesta para la iglesia, porque vemos que personas se integran al cuerpo de Cristo, que es la comunidad de fe, es que en esa ceremonia se simboliza la muerte y la resurrección de la persona. Según el mismo Pablo en Romanos capítulo 6, en el bautismo somos sepultados con Cristo juntamente al bajar a las aguas, y al salir de las aguas, salieron todos, ¿no? Me imagino, ninguno se quedó ahí abajo. Al salir de las aguas, se simboliza la resurrección del Señor. Morimos a la vieja forma de vida y resucitamos a una nueva forma de vida. Y eso es testimonio, de acuerdo a la fe evangélica, es testimonio de algo que pasó adentro. En la doctrina evangélica y protestante, el bautismo no tiene condición salvífica, no es una ceremonia que salva per se. Se desciende a las aguas siendo ya salvos y se sale siguiendo salvos. No es como en otras iglesias donde el bautismo tiene carácter salvífico. Pero no se queda ahí la cosa. Salimos resucitados con una experiencia interior y comprometidos a vivir viviendo esa resurrección cada día de nuestra vida. Hasta que terminemos la existencia en este lado del sol y experimentemos juntos la resurrección de los muertos cuando el Señor venga en gloria. El desafío que Pablo plantea en todo esto es que no estamos liberados a nuestro criterio sobre ciertos temas. No podemos experimentar con lo que es nuestro cuerpo como si fuera aislado de la salvación. Nuestras relaciones, nuestros estados, el estado matrimonial, el estado de soltería, el estado de viudez, es una condición que el Señor nos permite vivir y en eso radica la posibilidad de convertirlo en un don o verlo como un don recibido de parte del Señor. La meta no es que ahora todos tengamos que ser célibes o que todo el mundo se tenga que casar o que todo el mundo tenga que ser de tal o cual manera. La meta es que el estado en el que estamos, siempre y cuando haya una condición de paz y no haya una condición de violencia y abuso, veámoslo como una forma de vivir el don que el Señor nos ha dado. Vivir de una forma en la que nosotros podamos celebrar la presencia del Señor cada día de nuestra vida. La última lámina dice, dice: demos la talla de Jesús, vivamos la vida cristiana como una celebración permanente de la Pascua. Sea en nuestras decisiones más personales e íntimas, sea en nuestras relaciones como personas en un estado matrimonial o de celibato o de viudez o de soltería, sea en nuestro trato y resolución de los conflictos internos. El Señor nos permita vivir esta Semana Santa con la clara convicción de que así como los israelitas salieron de Egipto y Egipto ya no tenía poder sobre ellos, sino pasaron del dominio egipcio al dominio del reino de Dios y Dios era su rey, nosotros podamos vivir reflejando nuestra pertenencia a la comunidad de fe, que es un anticipo del reino de Dios. Vivir en nuestras relaciones personales, vivir en el manejo de nuestro cuerpo según los parámetros del reino, nos permitirán recordar siempre que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y somos embajadores de su reino, y donde vamos llevamos la fragancia de su presencia, y donde estamos somos puestos para ser sal y luz conforme a lo que el Señor nos manda
y no lo que nos establecen otros disque señores que quieren ser nuestros dueños. Que el Señor nos bendiga y nos permita disfrutar este tiempo de Semana Santa encendiendo nuestras luces y viviendo conforme a la medida y estatura de Cristo. Amén. Amén. Vamos a terminar cantándole al Señor. Póngase de pie, por favor. Que tenga una linda semana, que Dios le bendiga mucho y nos vemos el próximo domingo.